Bien, mis queridos hermanos, entremos en materia. El tema que vamos a compartir hoy, previo a participar de la mesa del Señor, es: el justo por la fe de Cristo vivirá. El viernes el Señor nos dio un estudio maravilloso que se tituló "Sin fe es imposible agradar a Dios". Y curiosamente el coordinador, nuestro hermano Joao, habló acerca de la fe previo a que este servidor subiera al púlpito. Y el estudio va a ser básico, quizás no nos explayemos hoy en explicarlo pasaje por pasaje, aunque trataremos de dejar siempre una notica explicativa. Así que vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Vamos a comerla por el oído, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que yo recibo que hoy saldremos de aquí con una gloria más elevada, con una fe más fortalecida. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, el que le siga al 15, por supuesto. Romanos 1, 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros encontramos este pasaje en el Antiguo Testamento, creo que de ahí lo tomó el apóstol Pablo en Habacuc, capítulo 2, verso 4, aunque también figura en Gálatas 3, 11 y Hebreos 10, 38. Bien importante todo esto. Parece ser que hace 2000 años atrás ya Pablo observaba ciertos ministros avergonzándose del evangelio. Hay gente que se avergüenza del evangelio y cuando está con los hermanos saludan: gracia y paz, hola, bendecido. Y hay una fraseología bíblica, pero a veces cuando están en la empresa o están en la calle cambian el modo de hablar, porque les da pena que los identifiquen como cristianos. Gracias a Dios que aquí no pasa esto en esta iglesia. Pues Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y aclaro que el evangelio entonces no es religión, es poder de Dios. Y hoy vamos a descubrir, porque el Señor va a descorrer más las cortinas, ¿qué es el evangelio? El evangelio es Cristo mismo. El evangelio es la palabra de Dios. La palabra de Dios la conocemos nosotros como el verbo, que Dios le concedió la gracia al apóstol Juan para que cuando se refiriera a Jesús lo llamara el verbo. En su libro, el Evangelio según San Juan, así es que comienza. En el principio era el verbo. Tú y yo también tenemos verbo, o sea, la forma como nos expresamos. Verbo significa la palabra. Y en el principio ya la palabra existía y la palabra era con Dios y la palabra, el verbo, era Dios. Tenemos que ir acostumbrándonos a eso porque estamos acostumbrados a identificar a los seres humanos como personas. Dios es divino. Dios es espíritu. Dice la palabra que Dios no es hombre. Siempre nos vamos derechitos. Dios no es hombre para que mienta. No, vamos a quedarnos en que Dios no es hombre. Él es Dios y punto. No hablamos que no es hombre porque no es el caso, sino simplemente llamo la atención de la iglesia para que la iglesia no compare a Dios como un ser más de la creación. No, Él es el creador. Él es el creador. Y
Pues Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero mira esto, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque el evangelio comenzó a predicarse primeramente a los judíos. Los apóstoles todos eran judíos. Al judío primeramente y también al griego, es decir, a los gentiles. Gentiles todo aquel que no es judío. Ahora, ¿por qué es poder de Dios? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, tú comienzas creyendo, y aquí estoy repitiendo, y tienes que seguir creyendo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por lo que ve vivirá. Por la fe vivirá. Y cuando vamos a Hebreos 11:1 dice que la fe trabaja sin la vista. Así que la fe trabaja para que tú creas. Es pues la fe, dice Hebreos 11:1, es, no era ni será, es, porque Cristo mismo también es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, si el justo está llamado a vivir por la fe, quiere decir que tú no estás llamado a vivir por lo que ves, sino por lo que crees. Pastor, ¿pero qué es lo que tengo que creer? El evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios, no es una religión. Ni es una historieta allí. Ni es algo que tú vienes los domingos para pasar el tiempo, para que tú lo tengas como hobby. No. Quiere decir que si el evangelio entra en ti, tú serás un cristiano poderoso. Como lo fueron los apóstoles. Porque el mismo espíritu que estuvo en Cristo hace 2000 años atrás, ahora está en la iglesia. El día de Pentecostés, el Espíritu de Dios se derramó sobre la iglesia y el Espíritu entró. Y entonces comenzaron a hablar en lenguas. Al otro día Pedro estaba sanando enfermos en el nombre de Jesús. Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. No a todo el mundo, sino a los que creen. Aquí hay gente que cree y quizás hay otros que no creen. Así que el que no cree no está viviendo por la fe. Y el que cree está viviendo por la fe, pero hay un problema, que a veces no creemos como Dios quiere que creamos, sino que creemos unas cosas y otras no. En cierta ocasión, un padre de familia estaba como discutiendo y la gente estaba alrededor, no discutiendo, sino porque estaba muy preocupado, porque su hijo era lunático y en otro pasaje lo presentan como un muchacho que tenía un espíritu sordo y mudo. Estaba endemoniado. Y él lo trajo a los discípulos del Señor y ellos empezaron allí fuera y no podían con él. Entonces la gente se aglomeró porque veían que el muchacho se retorcía y el demonio no salía. Cuando Cristo se acerca, el padre de familia, todo angustiado, le dice, Señor, yo tengo un hijo que un demonio lo toma, lo tira al piso, a veces lo tira en el fuego, en otras ocasiones lo tira en el agua. Bueno, esa es la chichonera que tiene, está esmorado de tanto golpe que recibe, porque ese demonio hace con él, bueno, lo está destruyendo. Lo traes a tus discípulos y tus discípulos no pudieron. Y el Señor se molestó, porque Él ya los estaba entrenando. Dice, oh generación incrédula y perversa. Así está toda la humanidad. La humanidad es incrédula y perversa, porque vive de espaldas a Dios. Pero la iglesia está llamada a vivir por la fe, a creerle a Dios. No solamente a creer en Dios, porque es una cosa creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y ahí hay grandísimas promesas, hermosísimas, que están hechas para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor le dijo al padre de familia de ese muchacho endemoniado, mira,
si puedes creer. Para el que cree, que es sinónimo de tener fe, para el que cree, todas las cosas son posibles. Nada le será imposible, pero es al que cree. Y entonces él se apresuró y dijo, creo. Pero de momento como que entró en un análisis introspectivo y dijo, ayuda a mi incredulidad. Él se percató que creía, pero no con firmeza, sino a medias. Y las iglesias, lamentablemente, después de 2000 años atrás, están llenas de creyentes que creen a medias. Su fe es débil. O sea, del 1 al 100, tú sabrás en qué porcentaje estás viviendo por la fe. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo, y nosotros no somos del mundo, vive por lo que ve. Usted ha oído esta frase, todo entra por la vista, pero con el pueblo de Dios no. Por el pueblo de Dios todo entra es por la fe. En una ocasión también, ya sabemos la historia de Lázaro. Lázaro, gran amigo de Jesús. Él tenía 2 hermanas, Marta y María, pero un día enfermó gravemente y el Señor estaba en otra ciudad y esperó su muerte. Pero Jesús había dicho, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así que esperó que se muriera y llegó a Betania después de 4 días de haber sido sepultado Lázaro, su entrañable amigo. Y obviamente María y Marta, con respeto, Marta era un poquito más afanosa que María. Ambas le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Ellas sabían de los poderes sobrenaturales que salían de Jesús, porque Él limpiaba leprosos, porque Él echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Y entonces ante ese, Él dijo, Lázaro resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero, porque Marta tenía familiaridad con las Escrituras. Y entonces Jesús, el que está aquí en espíritu, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ojo con los que están aquí de luto. Quítese ese luto. Porque su familiar, si murió en Cristo, pasó una vida mejor. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Diga, yo no le tengo miedo a la muerte. Dígale, yo no le tengo miedo a la muerte. ¿En serio? Yo lo creo, porque el amor todo lo cree. Entonces Cristo dijo, rueden la piedra, quiten esa piedra de ahí, porque ya lo habían sepultado y habían puesto una piedra bien pesada. Cuando rodaron la piedra, salió hedor de muerte de la tumba, obviamente. Y entonces Marta, apenada, dijo, Señor, hiede ya. Y toda la gente con el pañuelo en la nariz y la boca. Y es ahí donde el Señor le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si crees de primero, verás de segundo, verás la gloria del Señor. Entonces, en el mundo es ver para creer. Y ten cuidado, porque así estaba Tomás, que era uno de los 12 apóstoles. Pero en el reino de Dios es al revés, porque es que el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, en el reino de Dios es creer para poder ver. Hay cristianos que no ven las bendiciones porque no las han creído. Por eso yo digo, son temas que la iglesia, y no te distraigas, cree que ya domina. Y usted puede dominar la temática, usted puede dominar las escrituras, usted las puede tener desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede tener los 66 libros en su cabeza y ser un tremendo incrédulo. Y es posible que usted también no lo diga con su boca, pero con su actitud lo demuestra. Creo, pero
Por lo menos ese hombre fue honesto. Creo, ayuda a mi incredulidad. Directamente se la pidió a Dios en Cristo. Pero hay cristianos que aparentan que creen y no le piden ayuda a Dios. Ayuda a mi incredulidad. Y se sienten enfermos, y se sienten en derrota, y se sienten tristes, y se sienten, bueno, y todo les hiede, nada les huele, no son felices. ¿Por qué? Porque no están viviendo por la fe. Vivir por la fe. Yo me hago una pregunta, ¿la fe de quién? Oye esto. Eso se lo preguntaba a Joao cuando él estaba ministrando en la coordinación. Porque dice la palabra, y te vas a sorprender, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿la fe de quién? Entonces Gálatas 2:20 te lo aclara. ¿Por qué? Porque hay una fe natural, que es cuando tú, digamos, si necesitas llegar a alguna parte y el vehículo tuyo lo están lavando o está en el taller, tú le tiras la mano a un taxi o llamas por teléfono. Hoy hay varias entidades donde usted puede comunicarse y lo vienen a buscar y lo conduce. Pero usted no sabe si ese conductor ve bien, si está bien de la vista, si está drogado, si está borracho, si los frenos del carro están bien. Usted se sube por la fe. Esa es una fe natural. Pero la fe a la cual Dios nos ha llamado, usted se sube al avión, y algunos cruzan los dedos, otros oran, otros tienen que tomar unos tragos de licor. Eso no va con nosotros, porque usted antes de subirse al avión ora y ya está. Padre, que los ángeles lleven este avión, este vuelo, y ya está. Porque tenemos una fe. ¿La fe de quién? Gálatas 2:20 dice, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Oye esto, y ya no vivo yo. Pablo entendió el sacrificio de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la vida cristiana. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe natural, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que no desecho yo la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia. Él estaba hablando ahí de otro tema. Por demás murió Cristo. Entonces ahí vamos atando cabos, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Pero al preguntarnos la fe de quién, es la de Cristo. Ahora, Pablo no es el único que debe decir. Él lo tenía claro, ahora falta que lo tengas claro tú y lo tenga claro yo. Porque la iglesia no consiste en que tú digas, Pablo estaba crucificado juntamente con Cristo y ya no vivía él. ¿Y tú? Porque si tú no estás crucificado con Cristo, tú no estás en Cristo. Recibir a Cristo es recibir una vida mejor, pero es renunciar a la mía también. Y ese es el conflicto que hay en los creyentes, que no quieren soltar esa vida pecaminosa para recibir una vida mejor, que es la de Cristo, que esa es vida eterna. Pero muchos cristianos no quieren recibir, o sea, quieren recibir la salvación, pero no quieren vivir para Cristo porque no conocen a Cristo. Si tú llegas a conocer a Cristo, tú te das cuenta que eso es lo mejor que te ha pasado en la vida. Porque Jesucristo es Dios, manifestado en carne. Y Pablo, cuando habla de los creyentes, lo divide y habla del hombre interior y del hombre exterior. Y dice en Romanos 7:22, que yo siempre lo estoy mencionando porque nos conviene recordarlo, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Por eso es que tú estás aquí porque tu hombre interior se deleita en las alabanzas, en la oración, en la predicación, en hacer amigos en la iglesia, tener comunión con los hermanos. Porque somos el pueblo de Dios, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, casi nada. Tú sabes lo que es pertenecer a la familia de Dios, pero es tu hombre interior, el nacido de nuevo, el renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú eres creyente, si tú has recibido a Cristo, tu naturaleza espiritual que estaba muerta cobró vida porque Cristo entró en tu corazón. Y así como resucitó a Lázaro, resucitó tu hombre interior. Y es en tu hombre interior que tú eres cristiano. Porque la carne tuya, conforme a la palabra, odia a Dios. Pastor, ¿usted no estará exagerando la nota? Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Lo pusieron ahí? Ahí está. Yo te estoy citando la palabra. O sea, si eres creyente, hay algo en ti que ama a Dios. Ese es tu espíritu, es tu hombre interior. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Juan 6:63. Un espíritu eres con Cristo. La iglesia es un cuerpo espiritual que la Biblia lo presenta como el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. O sea, Cristo no es una cabeza que anda sin cuerpo por ahí, ni la iglesia es un cuerpo que anda sin cabeza. Sería un fenómeno. Por eso les dije al inicio que la garantía que yo tengo para saber que mi Señor, nuestro Señor Jesucristo está aquí, es que aquí está su cuerpo, que es la iglesia. Tú tienes que procurar cultivar y que el Señor le dé desarrollo a tu hombre interior para que tú puedas disfrutar la vida del reino al cual has sido trasladado. Cabe aclarar que estamos predicando el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, que es el evangelio para la iglesia. Y es el evangelio que te enseña a vivir por la fe. De lo contrario, si tú no aprendes a vivir por la fe, tú vendrás aquí como hobby, por religión. Y entonces le dirás a tus parientes el domingo, ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya el pastor me vio y ya. Pero no vas a disfrutar la vida del reino. Tú tienes que estar claro que hay una parte en ti que ama a Dios y hay otra parte que odia a Dios, que es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque la carne quiere seguir pecando. A la carne le molesta la autoridad. Dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán corrompió la naturaleza humana. Y eso fue lo que motivó a Cristo hablar de un nuevo nacimiento. Nadie se salva por ser evangélico, nadie se salva por yo soy católico. ¿Y eso qué? Si en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino lo que vale es una nueva creación. Según Gálatas capítulo 6, del verso 14 en adelante. Así que yo vengo a hablarle a tu hombre interior, a tu espíritu, porque es allí donde tú fuiste unido a Cristo. Ahora, cuando Cristo entró en tu corazón, la fe de Cristo quedó afuera, no entró con él. Entonces, en la medida que tú vienes y recibes la palabra, pero en la semana también estudias la palabra, te va fortaleciendo en fe. Porque Cristo es la palabra de Dios y es Dios. Vamos a mirar en Filipenses capítulo 1, en la parte B del verso 27.
algo bien importante. Así que no es tu fe, sino la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? En la parte B de Filipenses 1:27 dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, dice Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Está hablando con la iglesia, entre otras cosas desde una cárcel, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Diga, por la fe del evangelio. Y usted dirá, pastor, total, ¿es la fe del evangelio o es la fe de Cristo? Es lo mismo. Porque la palabra habla de una fe, de un bautismo, un Señor. Por eso le decía que Cristo es el evangelio, hecho letra en la Sagrada Escritura. Él es el verbo de Dios. Entonces estamos llamados a vivir por la fe del evangelio, que es la fe de Cristo. En otras palabras, por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Hay cosas que tú no ves porque estamos viviendo en el tiempo, pero Cristo es Dios y Dios habita en la eternidad, y en la eternidad lo que está por hacer en el tiempo ya fue hecho. Aquí, hermano, usted tiene que venir y venir y venir para que los sentidos se le ejerciten. ¿Estamos entendiendo el punto? Que Cristo y el evangelio es lo mismo. Que no es la fe del evangelio una cosa y la fe de Cristo otra. Quiere decir que estamos llamados a vivir por la palabra. Lo que dice ahí, no por lo que tú te sientas, no porque amanecí del lado izquierdo de la cama, pastor, y entonces me duele por aquí y ahora vas a vivir tú del dolor, sino de lo que Dios dice. Dice la palabra que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Ahora, en Hebreos 12, dice la palabra, verso 1. Estoy dándole piso a la predicación. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí viene, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el evangelio, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el verbo, porque Jesús es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Ahí está. Entonces estamos entendiendo lo que es vivir por la fe. Si tú no le crees a Cristo, sino que solamente crees en Cristo, tú estás frito. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es difícil agradar a Dios. ¿Es qué? Imposible. Diga imposible. Imposible. Grítelo, imposible. Quiere decir que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y es por eso que el Espíritu Santo nos conduce a mantener puesta la mirada en Jesús. Pero tú a Jesús no lo ves, pero sí ves la palabra y la lees. Por eso es que Satanás trabaja para que la Biblia en tu casa sea un libro cerrado. Nunca lo leas. Tú no te imaginas, ni yo tampoco, cómo Satanás trabaja, los demonios cómo trabajan para que tú no leas la Biblia, no leas el Evangelio. Te pone la televisión, Netflix, te pone en el internet, Facebook, las redes sociales, que como redes atrapan, te pescan, y la Biblia cerrada. Entonces, un número en un altísimo porcentaje de cristianos viven es por lo que ven. Por eso hay gente que va a las iglesias donde prometen billetes.
Llama y pacta. Eso se llena y las iglesias crecen y hacen estadios. La gente va allí donde hay ruido. ¿Aló? Donde hay polvorín así. ¿Aló? Pero donde está la palabra, dice, no, esas iglesias son frías. A mí me gusta donde hay fuego. Y ten cuidado porque te puede estar gustando el infierno. ¿Aló? Vamos a seguir dándole piso jurídico bíblico a la palabra del Señor. Romanos 10:8 en la parte B. Fíjate. Dice, esta es la palabra de ¿qué? El Evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese que la gente se salva es por la predicación de la palabra. Y Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y nosotros predicamos a Cristo. Estoy dándote vueltas para aquí y para allá para estremecerte la mente y se caigan las musarañas y las telas de araña. Y te quede la revelación que Cristo y el Evangelio es lo mismo. Con razón, la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Yo he venido a traerte buenas nuevas hoy. Y déjame decirte algo, a veces los cristianos se ponen tristes cuando la palabra le dicen, nosotros no somos de este mundo. Y se ponen tristes porque se desconoce el reino de Dios. ¿Cómo puede ser mejor este mundo donde hay guerras y todos los días hay masacres y matan y explotan bombas? Y las grandes potencias tienen un armamento nuclear. Y todo el mundo vive desconfiado. Mire cómo estamos en Colombia. No por hacerle mala publicidad a nuestro país. No necesita hacerle mala publicidad, ya la tiene. Peleando los gobiernos unos con otros y odiándose en perjuicio de toda la comunidad. ¿En qué lugar de la tierra hay paz? Solamente tú la encuentras en el reino. En el mundo, ¿qué es lo que hay? Hay cosas buenas, tú te educas, tú trabajas, pero tu mentalidad está en el reino. Tú vives, te mueves, andas en el Espíritu. Y te toca, si trabajas en una empresa, trabajar con inconversos, gente vulgar, gente que echa chistes así, asado y todo, pero tú te mantienes en la raya. Cristo habitó aquí en la tierra y Él no se contaminó con la gente. Que allá en la esquina estaban fumando marihuana. Ven, date un pitazo aquí. No, Él no vino a contaminarse. Él se metía donde estaban las prostitutas y no le contaba cuánto billete hiciste ayer, sino que les predicaba el reino de Dios, predicaba el Evangelio. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la misión de la iglesia es esa, continuar el ministerio de Cristo. Y por eso es que la palabra dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, que está contenida en el Evangelio, ¿qué dice? Permanece para siempre. Cuando vamos a Santiago, cuando mencionamos Primera de Juan 2:15, enseguida lo relacionamos con Santiago 4:4, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Levanten la mano los enemigos de Dios. Ninguno, ¿verdad? Sin embargo, aunque tú no levantes la mano, si tú amas el mundo y eres amigo del mundo, aunque digas que eres cristiano, tú eres un enemigo de Dios. Dios no te está, el reino no está trabajando a tu favor.
Hay que poner una raya, una frontera, pero una frontera imaginaria. De aquí para acá es el mundo, pero de aquí para acá es el reino de Dios. Y el reino de Dios es algo desconocido para la iglesia de hoy en día, después de 2000 años, cuando ya fue revelado a través del evangelio. Porque el reino de Dios fue lo que trajo Cristo. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó? Porque el Rey de los cielos, el Dios del cielo, se manifestó en carne. Él nunca dejó de ser rey, sino que él se despojó de su reinado para vivir como carpintero, porque tenía que ir a la cruz. Porque si a él lo identifican como Dios, ¿quién le pone un clavo en la mano? Hermano, usted tiene que orarle a Dios: Señor, enséñame la cultura del reino para que tú puedas amar las cosas del reino y renunciar a las cosas del mundo. Como el que no conoce el reino de Dios es obviamente que esté abrazando el mundo y anhelando la rumba y la amanecida y tal, y la canita al aire, el pecado. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Pero ¿cómo nos apropiamos de eso? Por la fe de Cristo, porque es Cristo a través del evangelio que lo dice en Filipenses 3:20. Es Cristo el que lo dice a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 19. Dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, la iglesia oye eso con oídos pesados, la familia de Dios. Pero seguimos creyendo en Dios. No, yo soy la familia Palma. Y tú la familia Rodríguez. Y el otro la familia Salazar. Y entonces el otro la familia Nieto. Y entonces la familia García. Y lo somos. Humanamente lo somos, no podemos negar nuestro apellido. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, hermanos, tenemos una ciudadanía mejor que la de la tierra. Porque como hombre moriremos. Esto, hermano, está corriendo el tiempo y paulatinamente tu piel se va marchitando. El cabello va perdiendo su color y tienes que acudir al famoso tinte. ¿Aló? ¿Cuántos aquí gastan dinero en tinte? Nadie. ¿Ah? Yo no nací con, yo no nací con esta cosa blanca, pero ha pasado el tiempo. Pero nuestro hombre interior es eterno. Amén. Diga, yo recibí vida eterna. Eso está en Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama ¿cómo? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo? ¿Están recibiendo la palabra? Tú tienes todas las posibilidades de vivir feliz las 24 horas de cada día, si aprendes a vivir por la fe. Lo cual no significa que no pasemos por pruebas, que no pasemos por dificultades. Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Cristo. Y Juan dijo: y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, que es la fe de Cristo. Porque el día que tú recibiste a Cristo, quedaste unido a Él para siempre. Por eso en en el libro de Juan, capítulo 15, dice la palabra: yo soy, dice la palabra, o sea, dice el verbo. En otras palabras, dice Jesucristo. En otras palabras, dice Dios: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, las ramas. Si permanecemos en Él, mi hermano, podemos llevar mucho fruto para Dios, porque separados de mí, nada podéis hacer. Los fracasos tuyos, que vas de fracaso en fracaso y de estrellón en estrellón, es porque no has entendido tu unión con Cristo. Tú estás unido al que venció al mundo, al que venció al diablo, venció todas las enfermedades, pero no le crees. Porque muchos no lo estudian. Amén. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, es porque se aplicó el evangelio.
Eso fue lo que sucedió en la cruz. Jesús nunca murió por él. Él murió fue por nosotros, para matar en nosotros la carne, esa vieja naturaleza adámica. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él no nos había escogido en Adán, Él nos escogió fue en Cristo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, en Cristo, no en Adán. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Usted lo cree? Antes de la fundación del mundo ya tú eras amado por Dios y habías sido pensado para ser hijo de Dios en Cristo Jesús. Tu vida y la mía es Cristo, no es Adán. Por eso el llamado de Dios para sus hijos es la renovación de la mente. Tenemos mucha información de la tierra, tenemos mucha tierra en la cabeza y poco cielo. Tenemos mucha información de la maldad y poca información de la bondad, de la santidad. Pero el reino, esto es algo maravilloso. ¿Tú sabes lo que dijo Pablo? Estoy en estrecho y no sé qué escoger, porque quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de la iglesia. Porque a Pablo le dieron un viaje por el tercer cielo y lo bajaron de allí vivo. Entonces trajo una información del cielo y por eso hablaba con tanta propiedad del reino de Dios. Y este evangelio tú tienes que estudiarlo y tienes que orar mucho. Por eso Pablo le decía a la iglesia, oren sin cesar para que se les desarrollen los sentidos y adquieran sabiduría e inteligencia espiritual. Pero la iglesia de hoy no se ejercita en eso. Creen que prosperidad es dame plata y plata y plata y ya tengo millones, gloria a Dios, y ya tengo tremenda casa y ya tengo... Esas son cosas materiales que el día que te mueras le queda otro. Y quedas reducido después de estar en una mansión, en una caja de madera. Hello. Una caja de madera es la que te espera a ti. Esa es la mansión que te espera. Digo, a tu carapacho, a tu cuerpo. Pero el que está en Cristo irá directico al cielo. Pablo lo dijo. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual no es mucho mejor, muchísimo mejor. Con razón dijo, porque para mí el vivir es Cristo, vivir por la fe, y el morir, ganancia. ¿Qué pasó? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque tú no pudiste detener al Rey de la Gloria. Ese es el que está aquí. Damos la gloria a Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre y a su gloria. Tenemos vida eterna, pero tenemos que creerlo. Por eso cuando yo estoy predicando en una funeraria, que el mensaje tiene que ser breve, siempre trato de llevar una palabra de consolación para los dolientes, obviamente, porque siempre una muerte genera ruptura y eso genera tristeza y se activan los recuerdos, etcétera, etcétera. Pero también uno tiene que aprovechar para preguntarle a los que están allí respaldando solidariamente a los dolientes, ¿quién será el próximo que estará aquí horizontal en una caja de madera? Bueno, pero hablemos de cosas mejores. Segunda a los Corintios 5:7. Mira lo que dice la palabra. Porque por fe andamos. Diga a la iglesia conmigo, no por vista. No por vista. ¿Por qué andamos? Por fe. ¿Pero cuál fe? ¿La tuya o la de Cristo? Bueno, tú tienes que saber lo que Cristo hizo por ti, porque eso está descrito en el Evangelio. ¿No significa la palabra Evangelio buenas nuevas? Buenas noticias. Hermano, usted pone el noticiero al mediodía y ahí lo masacre en tal parte, que Irán está en guerra, que Rusia, que
Jamás el grupo terrorista que es Hezbolá, aquí mismo, los de aquí. Medio mundo en guerra contra el otro medio mundo. Y entonces otros por allá promoviendo la lucha de clases entre ricos y pobres. Los mismos gobiernos arengando a la gente a que entre en guerra. Las feministas contra los hombres. Hermano, en los colegios metiéndole idea de género a los muchachos. Hoy da tristeza ver, Dios mío, cuando vi yo una foto así que salió en primera plana de un diario local, la foto del orgullo, qué sé yo, del abecedario, niñitos de 12 años, mi hermano, 12, 13 añitos, 11 añitos ya, sodomizados por la ideología que le están metiendo en los colegios. Que lo importante es el amor, pero ¿cuál amor? Porque si es el amor de Dios es santo. El amor del hombre por causa del pecado es egoísta y egocéntrico. Pero nosotros, hermano, tú tienes que convencerte que nosotros somos un pueblo diferente, ciudadanos del cielo. Pedro dijo, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que hizo los cielos y la tierra. Así que en Hebreos 10:38, vamos allí. Dice, más el justo vivirá por fe. El justo. Pastor, ¿y quién es el justo? El que está salvo. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Dice, más el justo vivirá por fe. Atiende bien. El justo vivirá por fe, por la fe, por lo que Cristo dice. Porque Cristo dice lo que Cristo hizo. No es lo que Cristo va a hacer. Ya Él hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera el justo, ¿qué dice tu Biblia? No agradará a mi alma. Eso lo dice Dios. ¿Y tú sabes lo que significa agradar? Ponga mucho cuidado. Agradar significa complacer, contentar, gustar. Sinónimo de agradar, satisfacer, complacer, encantar, gratificar, deleitar, regocijar, cautivar. ¿Cuál es el antónimo de la palabra agradar? Desagradar, disgustar. Cuando Dios dice que el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma, tú le estás causando un disgusto a Dios. Sí, esto es para temblar en la presencia del Señor. Tú estás desagradando a Dios. Porque agradar significa complacerlo. Dios lo dice, yo lo creo y lo pongo por obra. Agradar significa contentar el corazón de Dios en este caso. Satisfacer el gusto del Señor. ¿Por qué cree usted que Dios, el Padre, le dice a Jesús, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, tú me agradas, porque todo lo haces para mí, para mi gloria. Y nosotros fuimos elegidos por Dios y predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. Pedro en su primera carta dice que fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Pablo en Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Hay iglesias que creen que la obediencia era para la ley y en la gracia acuéstate en la hamaca y haz lo que tú quieras y ya no ores, ya no tienes que hacer más nada porque estás perfecto. Ahora, en Hebreos hay algo que a veces pasa desapercibido para nosotros
En el verso 1 del capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, diga, tan grande nube de testigos. Vamos a mirar entonces brevemente, porque son muchos los testigos. Vamos a Hebreos capítulo 11, que nuestro hermano Joao lo tocó brevemente para darle un incentivo a la iglesia para las ofrendas del Señor. Hebreos 11:1. Dice la palabra, bueno, nosotros lo dijimos de memoria: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, si Dios dice algo, ¿por qué yo quiero verlo? Si Él es la verdad. Cristo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si Él lo dice, es porque así es. Aunque yo no lo vea, porque Él no está mintiendo. Dentro de los mandamientos está: no mentirás, porque Él no miente. Dios no miente nunca, Dios no engaña. El que engaña es el diablo, ese es el padre de la mentira. Tú tienes que creer en las promesas del Señor. Si tú no crees porque no te salió enseguida, pues entonces estás retrocediendo. Y la Biblia dice: y si retrocediere, no agradará mi alma. Aunque a ti no te estén saliendo las cosas, tú síguele creyendo a Dios y entonces le agradas. Y en cualquier momento explotará tu bendición. En el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo. Pero Dios no es mentiroso. Dice la Biblia que todas las promesas de Dios son sí en Cristo y en Él amén por medio de nosotros. Ahora vamos a la nube de testigos. Ahora no pienses en una nube, ¿sabes? Blanca, azul, tal, que está flotando. No. Nube de testigos es por la cantidad de testigos que hay. Que ya habían muerto, pero dejaron buen testimonio. Dice, por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pastor, ¿y qué significa que alcanzaron buen testimonio? Que agradaron a Dios. Dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido, mira qué belleza hay aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que es Cristo, el verbo. Amén. Todas las cosas por el verbo fueron hechas y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verbo estaba la vida y sigue estando la vida. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es Dios. Mira, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios lo que te predica a ti, Él lo vive. No había nada, pero Él pensó primero, sin ver nada, y creyó que Él era capaz de hacer un universo. Y como Él creyó y lo pensó sin verlo, dijo: sea la luz, y la luz fue, y sea, y ahí se paró la luz y se formó el universo por la palabra del Señor. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hay cosas que tú tienes que recibir primero por la fe para después verlas. Marta, Marta, no te he dicho que si crees, verás. Primero tienes que creer. Ese fue el problema de Tomás. Tomás dijo: si no veo las heridas de sus manos por donde pasaron los clavos, no creeré que resucitó. Si no meto mi dedo, mi mano en el costado, no creeré. Y Cristo, cuando se le aparece, le dice: ven acá, Tomasito Peralta. Pastor, no era Rodríguez, ya le cambié el apellido. Hoy le muestra las heridas así: mete tú, ¿qué era lo que querías meter aquí? Mira mi costado. Y pegó un grito ese hombre Tomás, el incrédulo. ¿Cuántos tienen aquí el espíritu de Tomás? Gritó: Señor mío y Dios mío. Allí se le reveló quién era Jesucristo.
Y el Señor le dijo, oye esto, iglesia, oye esto. Le dice, permítame parafrasear, gran cosa. Bingo. Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Qué significa bienaventurado? Felices los que sin ver creyeron, porque Él es la verdad. Dios no admite dudas. Tú tienes que, por eso yo dije del padre de familia que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, no le creía a Dios del todo. Y aquí hay gente, aquí tiene que haber gente así, pero hoy te puedes corregir, que todo lo duda, que todo lo duda. Sobre todo hoy que hay tanta información en internet a nombre de Jesucristo. Y hay cristianos que viven más de lo que ven por internet que lo que oyen en la iglesia. Ahí te cuelgas, porque Cristo está en la iglesia como cabeza y Señor. Ahora, verso 4, ya lo tocó nuestro hermano Joao. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Y qué es el testimonio? Que agradó a Dios. Cuando usted va a dar una ofrenda, ¿con qué actitud la da? Aquí lo hemos dicho, que usted da conforme a la actitud de Abel o a la actitud de Caín. Lo que pasa es que a veces se toman, las iglesias toman las ofrendas de diferentes maneras. Pero de ahora en adelante, si usted no lo había hecho, oye, piense bien lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos dando a un limosnero, a un mendigo, sino a Dios. ¿Sabe? Es algo. ¿Por qué es la nube de testigos? Porque son referentes a quien nosotros podemos imitar. Y cuando tú vayas a dar, ya, si tienes los sentidos ejercitados, tú dices, espérate, no voy a dar con la actitud de Caín porque no agradó a Dios. Quiere decir que al Señor le disgustó, no la ofrenda, sino la actitud de Caín. Por eso en Génesis 4, en el verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor. Mira, específicamente, Dios no tenía por qué poner ahí de lo más gordo. Lo que está resaltando es la sabiduría que tenía Abel y el conocimiento que tenía de Dios y el temor de Dios, que dijo, para Dios no es cualquier yuca rucha la que le voy a dar. Amén. No es cualquier queso manido lo que le voy a dar, sino lo mejor de mi ganado. ¿Cuántos piensan lo mismo cuando le van a dar al Señor? Ay, Padre, ten cuidado. Y dice la palabra, y miró Dios con agrado a Abel, y agrado significa complacer, contentar, gustar, satisfacer, encantar, gratificar, deleitar, regocijar. Pero no le agradó la actitud, o sea, porque Dios no está pendiente cuánto metes en el sobre, sino con qué actitud lo das. Amén. Tómelo o déjelo, pero yo cumplo con decírselo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Dios se lo llevó vivo para el cielo, a Enoc. Así que si Dios te da un hijo, póngale Enoc Freddy. Verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Nunca había llovido, y el Señor le dijo, hazte un barco de aquí a la esquina, de 3 pisos, y él corrió a hacerlo. ¿Sabe Dios cuánta gente dijo, oye, tú estás loco? ¿Tú acaso estudiaste ingeniería? Pero él tan construyó su barco. Calafatéalo con brea.
y la madera que sea de gofer. Y si hablamos de Abraham, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, diga la iglesia conmigo, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber para dónde iba. Dios le dijo, prepara la maleta, y él la preparó. Otro en estos tiempos pregunta, ¿y para dónde me vas a llevar? Como cuando el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive y predica en Nínive que la voy a destruir. Y él dijo, no, él le dijo sí, pero mintió. Parece que tenía una novia por otro lado. Cuando Dios te diga algo, corre a hacerlo. Y cuando Él te diga no lo hagas, no lo hagas. Porque no te va a ir bien. La fe es la fe que agrada a Dios. Ahora, el tiempo me falta para hablarte de los resultados de la obra de Cristo en el Calvario. Y es algo que el Señor me dio esta semana que acaba de concluir. Ojo con esto, hermanos. Óiganme bien, oído. Dios no tiene que darte lo que ya te dio. Porque dice la palabra, ay Padre mío. Joao, tú dijiste que eran ¿cuántas horas? No, ya vamos a terminar porque necesitamos cenar. La mesa del Señor. Hermanos, vaya primero a los Corintios capítulo 2. Capítulo 2, verso 16. Allí el apóstol Pablo asegura que a la iglesia se le dio la mente de Cristo. Casi nada. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Abraham, Moisés, esa gente, no, con todo y que eran héroes de la fe, ellos no conocieron la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo le ha sido dada a la iglesia. Está aquí, ¿ve? En el Evangelio. Y el justo por la fe vivirá, es vivir con los ojos puestos en la palabra. Tú la grabas y te mueves por ella. Si la palabra te dice, perdona al que te lastimó, corre a perdonarlo. No estés con ese rencor y esa fobia. Y esa amargura y esos deseos de venganza, que eso te hace daños a ti. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Corre a hacerlo, Freddy. Y te agradarás a Dios porque estás satisfaciendo el gusto del Señor. Esposa, respeta a tu marido. Oye, corre a respetarlo. Sí, pero es que él no me ama. Cúmplele a Dios y Dios hará que te ame. Hijos, obedeced a vuestros padres. Es que aquí están todos, aquí está todo para que te vaya bien. Ahora, si es la fe de Cristo y nosotros tenemos la mente de Cristo, Cristo sabe lo que ya hizo por la iglesia. No tiene que volverlo a hacer. No tiene que bajar de nuevo. Bueno, ya yo morí por un pelotón hace 2000 años, ahora vengo a morir por el otro pelotón. No, ya Él consumó la obra. A través del Evangelio sabemos lo que Él nos ha concedido. Y lo más grande que Él nos ha concedido, ¿sabes cómo se llama? Salvación, vida eterna. Pero eso viene acompañado de que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que un cristiano no tiene por qué estar, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y Él dice, ya lo hice. El ángel te pregunta, ven acá, ¿y tú dónde te congregas? Bueno, allá en el Monte Calvario. No, vaya al ministerio de la reconciliación, allá le van a decir lo que Dios le ha concedido. Por la palabra. Mira lo que dice, ya no tengo tiempo, pero me atrevo a darle un postrecito. Primero los Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, ay Padre,
Pablo, mira la importancia que le daba a la palabra como está escrito. En otras palabras, yo no me estoy inventando esto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios va a preparar. ¿Son las que Dios qué? Ha preparado para los que le aman. ¿Te acuerdas que en Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra. Hermano, son cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y tú has visto carro Ferrari, Mustang, el avión, el Airbus, qué sé yo. Tú has visto oro, plata, piedras preciosas, euros, libras, esterlinas, dólares. Tú has visto cosas que atraen a la humanidad. Pero lo que Dios tiene para ti es mejor. Cosas que ojo no vio. No, Dios no las está preparando. Ya las preparó y nos las dio en Cristo. Sigue viniendo aquí para que descubras lo que Dios te ha dado en Cristo. Mira lo que dice. Pero Dios, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, el hombre no se ha imaginado lo que Dios tiene para él. Dios nos las reveló a nosotros, dice Pablo, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que sabe todo lo de Dios. Y nosotros, iglesia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, no lo que Dios nos va a conceder. Ya Él nos los concedió en Cristo. ¿Dónde está eso? Aquí. Pero tú tienes que escudriñarlo y cuando ores, tienes que orar diferente. Señor, bendíceme, Señor. Gracias porque ya lo hiciste. Gracias, Señor, porque soy un hijo tuyo. Estoy bendecido con toda bendición. Estoy pasando por unas pruebas leves, momentáneas, pasajeras. Pero tú me sacarás de esta, Señor. Pero yo te alabo. Yo te bendeciré en todo tiempo. Tu alabanza estará siempre de continuo en mi boca, porque tú eres mi buen pastor, nada me faltará. Así es que se ora, no es, Señor, mira que soy un pobre gusano, Dios mío, que yo no tengo donde caerme muerto, y Padre, yo no sé qué tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja, Dios mío, ese es un disco viejo, mi hermano. Él te dio vida eterna, gózate, iglesia, damos la gloria a Dios, levanta tus manos, adora, alaba, bendice el nombre maravilloso del Señor. Este es otro mundo, este es el reino de Dios. Jesucristo vive y porque Él vive, yo vivo y nosotros vivimos. Damos la gloria al Señor, alégrate y gózate, mi boca se llenará de risa, mi lengua de alabanza. Porque para mí el vivir es Cristo, bendito sea, ya yo pasé al otro lado de la orilla. A su nombre, santo es el Señor. O sea que el Espíritu Santo viene a declararnos lo que Dios nos ha concedido. Sí, pastor, pero yo fui, me hice unos análisis y el médico dijo, y esto por acá. Hermano, con todo respeto, primero depende de Dios por la fe. Y nunca estará de más hacerte tus chequeos. Si acaso los médicos no son del diablo, los médicos son de Dios. Amén. Sí, pastor, pero me duele por aquí. Te ayuda mucho a que le creas a Dios que Cristo llevó tus enfermedades. Las llevó, no las va a llevar. Él no tiene que bajar ahora porque a Freddy le dio dolor de cabeza. Ahora voy a bajar de nuevo para morir, para sanar a Freddy. Dice la palabra que ya fuimos curados por su llaga. No que el diablo, hay hermanos que están más pendientes del diablo que de Dios. Y de los demonios están más pendientes que de Dios. Si el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas. Dios nos revistió de Cristo. Tú tienes que conocer las buenas noticias que hay aquí, que son noticias buenas para ti. Y tú no lo lograste, Cristo lo logró por ti. Necesitas santidad, Dios te da la santidad de Cristo. Necesitas justicia, la justicia de Cristo. Necesitas sabiduría,
La sabiduría de Cristo, por eso es la que tenemos que vivir. Dice la palabra en Colosenses que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y en el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú tienes que seguir viniendo para que sepas, aquí te vamos a comunicar todo lo que Dios te ha concedido, para que siendo tú rico en una forma integral, no vivas como mendigo. Siendo heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, vivas como un pobre y desarraigado. Hay límites, hay personas que viven limitadas, pero son ricos. Pablo decía, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Con razón Pablo dijo, todo lo puedo, mira, en Cristo que me fortalece. Cuando dice la palabra en Efesios 6, fortaleceos en el Señor, es que leyendo la palabra tú cobras fuerza y orando se afirma más. La oración es como cuando tú vas al gimnasio y de momento estás quemando grasa y empiezas a adquirir músculo. Oye, y te sientes durito, porque el ejercicio le da desarrollo al músculo. La oración le da ejercicio a los sentidos. Eso no es religión, mi hermano. ¿Cuántos están bendecidos en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos están completos en Cristo Jesús? Amén. ¿Alguien está sano? Amén. Sácalo por tu boca, diga, la palabra dice que Cristo llevó mis enfermedades, sufrió mis dolencias y por su llaga fui curado. Si lo crees, dale otro aplauso al Señor. Ay, Padre. Dale la gloria al Señor. Abba, Padre. Bendice, alma mía, al Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.